Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Arango Soto, soy médico pediatra. En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la detección temprana del cáncer pediátrico. Vamos a tratar de volver este tema que puede ser un poco desconocido o con el que tienen poco contacto algunos de ustedes. Vamos a tratar de volverlo algo como más de la vida cotidiana y vamos a tratar de abordarlo con base en casos clínicos. Recuerden que esta presentación, esta capacitación es posible gracias a la Alcaldía de Medellín como patrocinador en convenio con el Grupo Nacer de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Entonces, como introducción, contarles que el cáncer infantil en términos generales es muy distinto al de los adultos. Cuando uno escucha la palabra cáncer en los adultos, uno se imagina una enfermedad terminal, catastrófica, progresiva, irreversible, mejor dicho, el que tenga cáncer se va a morir. Pero en los niños, uno de los mensajes importantes del día de hoy es que el cáncer en los niños en términos generales tiene muy buen pronóstico. Miren cómo en términos generales en el mundo, entre el 70-80% de los niños con cáncer se recuperan de su enfermedad y siguen adelante. Veamos algunas estadísticas. Por ejemplo, en Ecuador nos muestran cómo allá, según sus estadísticas, hasta el 90% de los niños con leucemia se curan, lo cual son cifras muy alentadoras. En Cuba se curan el 80% de los niños con cáncer, pero vemos aquí un contraste importante y es como en Colombia solo 50% de los niños con leucemia se salvan. Aquí hay un punto importante y entonces uno de los temas que vamos a tratar hoy es abordar conceptualmente cuáles pueden ser las causas que explican que los niños con cáncer en Colombia se estén muriendo con más posibilidades cuando en el mundo se están salvando la mayoría. A manera de introducción, también contarles cuáles son los tipos de cáncer más importantes en los niños. Vemos cómo el tipo de cáncer en esta barra, en el eje de las Y vemos la frecuencia de los casos y en el eje de las X vemos cuáles son los tumores más comunes en los niños, los tipos de cáncer más comunes en los niños. Gris oscuro los niños, gris clarito las niñas, pero miren pues que todos son como parecidos en términos generales las barritas. El cáncer número 1 por frecuencia en los niños son las leucemias. El cáncer más frecuente de los niños son las leucemias y es aquel con el que la mayoría de personas deberían tener algún grado de familiarización, de personas del área de la salud. El segundo tipo de tumores más frecuente que afectan a los niños son los tumores del sistema nervioso central, seguido ya de lejos por los linfomas, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, tumores óseos, tumores renales y otros tipos de tumores pues que son varios, pero vemos el grueso grande de los tumores de los niños son leucemia, tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Aquí un punto muy importante, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Cuáles pueden ser las causas de que el cáncer en los niños en Colombia tenga una mayor mortalidad que en el resto del mundo? Y aquí hay un estudio muy interesante realizado en Bogotá que nos muestra algunas de las posibles factores contribuyentes. Vemos acá en el eje de las Y la sobrevida de los niños. En este momento, haga de cuenta que el niño arrancó con cáncer aquí en este puntico y en la medida que va pasando los años, las X son los años, las Y es la sobrevida, vemos como el niño arranca acá, empieza tratamiento y más o menos esta es la sobrevida esperada de los niños, alrededor de un 80-85% debería ser la sobrevida del conjunto de los niños. Cuando los niños no tienen retraso en los tratamientos, vemos como la rayita es negra y la sobrevida es muy alta. En cambio, cuando los niños tienen interrupciones de tratamiento injustificadas, más de 4 semanas durante el curso valga la redundancia, durante su tratamiento, esa posibilidad de sobrevida del niño va a disminuir alrededor de un 50%. En otras palabras, cuando el niño tiene un diagnóstico instaurado de cáncer y el tratamiento es oportuno y continuo y no se dan interrupciones injustificadas del tratamiento, las posibilidades de sobrevida son supremamente altas. En cambio, cuando durante el tratamiento del niño hay
en distintos momentos, interrupciones del tratamiento de 4 semanas o más, la mortalidad del niño se dispara, la posibilidad de que el niño se muera aumenta alrededor de un 50%. Miren cómo en Colombia casi la mitad de las interrupciones del tratamiento son injustificadas. Barreras administrativas, dificultades con la asistencia a los controles, fragmentación de la atención, en fin, dificultades con nuestro modelo de seguridad social en cuanto a la atención de los niños con cáncer. Esto ha dado lugar a una serie de nuevas normatividades que pretenden autorregularnos y buscar la manera de que a esos niños se les dé más oportunidad de que el tratamiento tenga menos interrupciones injustificadas. Otro de los puntos importantes en el cáncer de los niños es que el cáncer de los niños, la mayoría de las personas no están familiarizadas con el diagnóstico y por lo tanto a veces los tratamientos no son oportunos, no se inician de forma oportuna. Vean cómo entonces en Colombia falta un diagnóstico oportuno y falta oportunidad en el tratamiento en muchas ocasiones. El diagnóstico de cáncer de los niños puede ser un reto y puede ser un reto sobre todo para el médico que no está familiarizado con la enfermedad. Cuando los niños los ven personas que ven cáncer todos los días es muy fácil, pero cuando el paciente la primera vez asiste a donde una persona, a donde un profesional de la salud que no tiene experiencia con cáncer, el reto para el diagnóstico es mucho mayor. Y esto tiene que ver con dos cosas. Desde el punto de vista estadístico, se ha visto como un médico en ejercicio de sus funciones, un médico que trabaja en consulta todos los días, se demora para ver un niño con cáncer entre 5 y 7 años. O sea, yo voy a ver todos los días lo que veo todos los días y de pronto en 7 años voy a ver un niño con posible cáncer. Y si dentro de otros 10 años vuelvo y veo otro niño con cáncer, lo más probable es que sea otro cáncer totalmente distinto. Entonces, como es una enfermedad tan infrecuente para las personas que hacen consulta general, que hacen atención general, pues se les vuelve difícil reconocerla en medio de lo inusual que son. La otra situación es que los síntomas iniciales de cáncer son muy parecidos a los de todas las enfermedades prevalentes de la infancia. Se parecen a muchas cosas que les dan normalmente a los niños, entonces eso hace que todavía sea más fácil confundir la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve un reto el diagnóstico del cáncer, sobre todo el diagnóstico inicial, y por lo tanto, pues también tenemos dificultades con la oportunidad de muchos niños. Mencionarles algunas cositas muy básicas de la fisiología, de la fisiopatología de la leucemia. Vamos a hablar de la leucemia en este momento. Recuerde usted de por allá de los primeros semestres, los que trabajamos en el área de la salud, los niños, los que trabajamos en el área de salud, recuerde usted en los primeros semestres cómo las células sanguíneas se producen en la médula ósea. En la parte interna de los huesos se fabrican esas células que circulan en la sangre, esa masa circulante de células. Todas en general se originan a partir de una célula madre pluripotencial. Digamos que estas, me disculpan si soy un poquito simple y coquito en el lenguaje, pero debemos tener presente que hay personas que no son médicos, que no son enfermeras. Aquí tenemos nutricionistas, tenemos personas con distintas profesiones y tratamos de volver el lenguaje lo más simple para pues, que sea accesible para la mayoría de todos. Entonces, las células en la sangre se forman dentro de la médula ósea a partir de una célula madre mágica. Esa célula madre mágica se puede dividir en dos celulitas hija que a su vez también van a ser madres. Hay una rama que es la célula madre mieloide y otra rama que es la célula madre linfoide. La célula madre mieloide nos va a dar origen a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a estas células, los granulocitos, que son una parte del sistema inmunológico. Los granulocitos son los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos. Y quiero destacar pues que esto no es tan sencillo, esto es una sobresimplificación. Entre célula y célula van a haber muchos pasos de diferenciación intermedios. Esta célula, antes de llegar al mieloblasto, va a tener muchas diferenciaciones. Esta hija va a tener otra hija y esta a su vez otra y otra y otra. Y en esas múltiples subdivisiones se va a ir diferenciando, va a ir adquiriendo una capacidad funcional hasta que ya son células maduras y funcionales. Por la otra rama tenemos las células madres linfoides. Las células madres linfoides a su vez nos van a dar lugar a la mamá de los linfocitos, que son los linfoblastos, y esos linfoblastos se pueden subdividir en linfocitos B, en linfocitos T y en células
citolíticas naturales o natural killer, que son las que destruyen las células del cáncer. A todas estas células de este lado de acá las conocemos como los glóbulos blancos. Aquí están las plaquetas que se encargan de parte de la hemostasia, y aquí están los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Muy bien, ya con este concepto básico podemos introducir. Entonces, en algún momento esta célula madre linfoide tiene un problema, un desperfecto durante su división, durante su multiplicación. Resulta que hay una mutación y esa célula se queda estacionada en este estado de diferenciación y no avanza, no se especializa, no se vuelve funcional y empieza a multiplicarse de forma incontrolada. A eso lo vamos a llamar leucemia. Cuando una de estas células madres deja de cumplir su misión a raíz de una mutación y empieza a multiplicarse de forma descontrolada y cuyos hijos no van a cumplir una función, a eso lo llamamos una leucemia. Una leucemia entonces es una proliferación de células que no cumplen una función y que están en un estado intermedio de diferenciación. Se multiplican, tienen hijos, pero, por decirlo de una manera muy simple, pero su descendencia no cumple una función fisiológica en el organismo. Si esa mutación ocurre en la línea de los linfocitos, entonces tendremos una leucemia linfoide, y si ocurre en la célula, en la rama mieloide, en la izquierda de mi pantalla, en este lado de acá, donde está la flechita, entonces tendremos una leucemia mieloide. Muy bien. Ahora bien, esas células pluripotenciales están originadas en médula ósea. Eventualmente, esas células salen a circulación periférica, y en la circulación periférica las vamos a ver en un hemograma en forma de blastos. Algunas de esas células pueden ir y depositarse en los ganglios linfáticos, y el paciente puede tener lo que llama la gente secas, las adenopatías, los ganglios crecidos, que pueden ser en el cuello, en las axilas, en la ingle. Algunos de estos se pueden depositar en otros órganos y tejidos como el cerebro, la piel, los testículos, mientras que otras de estos blastos, de estas células inmaduras, pueden llegar y depositarse en el vaso y en el hígado, y al lugar en el que se depositen, se van a multiplicar y van a dar crecimiento del órgano. Entonces, si crecen en los ganglios, entonces vamos a tener crecimiento de ganglios, adenopatías. En otros tejidos, por ejemplo, en el cerebro sería una masa, y en el hígado y vaso tendríamos el hígado o el vaso crecidos, aumentados de tamaño. Afortunadamente, la leucemia más común de los niños es la linfoide. 75% de las leucemias de los niños son linfoides. Y digo afortunadamente porque son las que mejor expectativa de vida tienen con el tratamiento. Son las que tienen un tratamiento más efectivo, con una mayor posibilidad de curación. Una menor parte de las leucemias son mieloides, 25%. Y miren que le estamos poniendo el apellido aguda. Leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda. Las leucemias de los niños en términos generales son agudas. Y cuando hablamos de agudas, usted se imagina cuando le hablan por primera vez de cáncer, que está hablando de una enfermedad de meses, años de evolución. En cambio, la leucemia en los niños es una enfermedad aguda. Un niño puede estar bien hoy y en cuestión de 15 a 20 días empezar a tener síntomas de una leucemia. Eso lo vamos a ver mejor en algunos de los ejemplos posteriores. Entonces, veamos un primer caso. Se trata de una niña de 5 años de edad que es muy importante que me sigan la cronología de las fechas para efectos de que miremos cómo fue la oportunidad para el proceso de inicio del diagnóstico y el tratamiento. Esta niña de 5 años de edad consulta el 24 de marzo del año 2012 por 15 días de fiebre, decaimiento, dolor de cabeza y dolor abdominal. 15 días de fiebre. El examen físico está pálida, tiene crecidos gangliecitos en el cuello, el vaso está crecido. En el hemograma tiene disminución del recuento de células, tiene disminución de los leucocitos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas y de los glóbulos rojos, y tiene esta celulita mágica que se llaman los blastos. Normalmente en un hemograma no tiene por qué haber blastos, pero este paciente tiene blastos. Lo remiten a un segundo nivel con diagnóstico de leucemia, lo cual fue un ejercicio clínico bastante bien hecho. Ese niño se remite a otro hospital. Esto es una historia de la vida real, y el 27 de marzo en la historia clínica de ese otro hospital hablan de un niño con gingivorragia, de una niña con gingivorragia, o sea, sangrado por las encías, con palidez mucocutánea, y las siguientes personas que vieron a este niño dijeron, no, es que esto es un dengue, y entonces le solicitaron transfusión.
Ellos se casan con el diagnóstico de dengue y esperan que se resuelva de forma espontánea, simplemente con soporte. El 28 de marzo hablan de que el paciente tiene diagnóstico de dengue, ellos ya hablan de que el diagnóstico ya está instaurado, hablan de una hemoglobina de 6, un hematocrito de 20, o sea, está anémico y se deciden transfundir con glóbulos rojos. Yo quiero hacer una precisión y es que una de las enfermedades con las que más fácil se puede confundir la leucemia en sus fases iniciales es el dengue. En este caso, el dengue, tenemos que tener claro que la fiebre en el dengue no debe durar más de 5 días, pero este paciente llevaba 15 días con fiebre. Es muy difícil que un paciente con 15 días de fiebre tenga dengue. Otra de las cosas importantes y llamativas en esta historia clínica es que el paciente tenía adenopatías. El dengue no debería dar adenopatías y tiene esplenomegalia. Fiebre de 15 días y esplenomegalia. La esplenomegalia no es explicada por el dengue en este caso. Por último, y el dato más importante de esta historia clínica, aparte de la duración de la fiebre, es que este paciente tenía blastos. El dengue no produce blastos. Por lo tanto, aquí ya habían varios indicios que nos hablaban que este paciente no tenía dengue. Desafortunadamente, las personas que lo vieron después no estaban muy familiarizados con la sospecha diagnóstica de leucemia. Lo que yo creo es que ellos nunca se imaginaron que podía ser una leucemia. Es posible que no hubieran visto muchos pacientes o que no tuvieran mucha experiencia y por eso no pensaron en dengue. Vamos, entonces miren, pues estamos hablando del 24 de marzo empezó a consultar. Para el 7 de abril dicen, 15 días después, persiste la trombocitopenia, les solicito un control de plaquetas para mañana, ellos se van yendo, van tratando de ver si se resuelve solita, el 9 de abril persiste trombocitopenia, y dicen, no, esto está muy largo, vamos a solicitar evaluación por un oncólogo. El 10 de abril la vio un hematólogo, que además era internista, o sea, un médico de adultos. El 12 de abril llaman al centro oncológico y dicen, listo, hoy es jueves, pero no lo podemos recibir porque viene un fin de semana, mándelo el lunes, mándelo el domingo en la tarde. Efectivamente, el 15, el domingo, se remite al oncólogo, el 17 de abril entonces le hacen un aspirado y biopsia de médula ósea. Vamos a revisar esa médula ósea a ver cómo está, en qué condiciones está, vamos a evaluar, entre comillas, la fábrica de la sangre. Para el 18 de abril, el internista oncólogo dice que el mielograma, que el estudio de médula ósea es compatible con una leucemia mieloide aguda e inicia una parte del tratamiento que es la prevención de la lisis tumoral. Para el 20 de abril, ellos siguen hablando de una trombocitopenia en estudio y dicen, no, pero es que este examen no me parece suficiente, yo voy a realizar una citometría de flujo, estamos pendientes, o sea, le van a repetir el examen de una manera más detallada. Es posible que de pronto con el mielograma ya hubieran estado en posibilidad de empezar tratamiento. 23 de abril se repite finalmente la aspirada médula ósea. El 30 de abril el internista dice, la citometría de flujo, el estudio de la médula ósea, confirma el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Y entonces el que hace, llama a un amigo que es oncólogo pediatra y con él decide, vamos a iniciar una quimioterapia de inducción. Pero él empieza diciendo que el pronóstico es reservado. Él dice, no, esta enfermedad no va a ser buena. El 3 de mayo inician la quimioterapia con estos medicamentos, no es importante que se lo sepan. Dicen, pues el niño necesitaba transfusión, pero no teníamos cómo transfundir, no había problemas había problemas con el banco de sangre, y el 26 de mayo está ya en un shock séptico y deciden remitirla de manera urgente para un tercer nivel, solicitan ambulancia aérea, porque la situación es de emergencia, y sí, se remite pues a la ciudad de Medellín, el paciente estaba en otro departamento, se traslada a UCI, donde en menos de 12 horas la pacientica fallece. Es un caso triste que ocurrió en la vida real. Miren pues todas las dificultades que hubo para el diagnóstico de esta niña. ¿Y qué nos enseña este caso? Este caso nos enseña que todo niño con cualquiera de estos síntomas, fiebre, dolor óseo, hepatomegalia, esplenomegalia, hígado grande, vaso grande, sangrados, crecimiento de ganglios, linfadenopatías, hiperplasia gingival, nódulos subcutáneos, anemia. Mire que no los tiene que tener todos, es tener estos, pero mire que la clave está en el más. El hecho de que el paciente tenga blastos, esta célula mágica llamada blastos en sangre periférica, nos tiene que alertar la posibilidad de que el paciente tenga leucemia. No es normal que nadie debería tener blastos en sangre periférica. Blastos son formas inmaduras que deberían estar estrictamente localizadas en la médula ósea. Nadie tiene por qué tener blastos en sangre periférica. La persona que tenga blastos se debe investigar cuál es la causa hasta estar completamente seguros de cuál es. En una gran proporción, la inmensa mayoría de los pacientes con blastos tendrán leucemia.
Y eso, pero entonces implica un estudio detallado y profundo para tratar de esclarecer la causa. Nadie tiene por qué tener blastos en sangre periférica. El Instituto Nacional de Salud nos proporciona una serie de indicadores de oportunidad. Bueno, ¿cómo sabemos si el tratamiento fue a tiempo o no? Si nos demoramos o no. Pues nos pusieron ya unas metas. Estas metas están ya claramente definidas para leucemia, pero todavía no las tenemos disponibles para otros tipos de cáncer. El tiempo para el diagnóstico probable, hay un tiempo para el diagnóstico probable, un tiempo para el diagnóstico definitivo y un tiempo para el inicio del tratamiento. Hace referencia a cuánto tiempo pasa entre que el paciente consulta por los síntomas que él padece y el momento en que se solicita el primer hemograma. Entonces, el tiempo para el diagnóstico probable es el tiempo entre el inicio de los síntomas y la solicitud del hemograma. El tiempo ideal debería ser menos de 2 días y en todo caso nunca mayor de 10 días. En este caso se sospechó rapidísimo, hablamos de un día. El médico dijo, esto puede ser una leucemia, lo voy a remitir ya. ¿Cuál fue el pecado? Lo remitió a un segundo, se remitió a un segundo nivel. Digamos que no puedo decir yo que fue el que lo remitió porque pues, él dependía a su vez de otras personas, de quién lo escuchaba y de qué red de servicios había y a dónde se ubicaba. Entonces el tiempo entre el inicio de los síntomas y el primer hemograma no debería ser más de 2 días, nunca menos de 10 días, en este caso fue adecuado. El tiempo para el diagnóstico definitivo es el tiempo que transcurre entre el momento en que el hemograma está patológico y se realiza un aspirado de médula ósea, un estudio de la médula ósea. Ese tiempo debería ser menor a 8 días y nunca mayor a 15 días. En este caso nos demoramos 29 días para realizar el aspirado de médula ósea y no contentos con eso, después se repitió, o sea, nos demoramos aún más. Una vez ya el aspirado de médula ósea nos hace diagnóstico de leucemia, el paciente debería tener inicio de tratamiento antes de 2 días. Si el paciente tiene la oportunidad no es adecuada, pues podemos presumir que el caso de la muerte de esta niña fue evitable. Creemos que si el diagnóstico hubiera sido más oportuno y el inicio del tratamiento hubiera sido más oportuno, probablemente el desenlace hubiera sido diferente. Entonces, teniendo claro lo que hemos hablado, vamos a resumir diciendo que los pacientes con leucemia van a tener una serie de síntomas como, por ejemplo, pueden tener debilidad, pérdida como de la energía, a veces pueden tener sudoración nocturna, pueden tener pérdida de peso, aunque como son enfermedades agudas, 15, 20 días de inicio de los síntomas, pues el paciente no alcanza a perder mucho peso en la fase inicial. El paciente va a tener anemia, va a tener sangrados, va a tener fiebre, anemia, sangrados y fiebre. Va a tener también crecimiento de órganos, crecimiento anormal de órganos u organomegalias y síntomas por infiltración de esos blastos en distintos órganos. Entonces puede tener esplenomegalia, hepatomegalia, adenopatías, masas en el sistema nervioso central, masas en la piel, nódulos subcutáneos, etc. Mire, por ejemplo, estos nódulos subcutáneos son infiltración aquí. Si le tomamos una biopsia, una lesioncita de estas, ahí vamos a encontrar blastos. Esta niña tiene hiperplasia gingival, es como un crecimiento anormal de las encías y estas encías a su vez sangran muy fácil, a esto lo llamamos hiperplasia gingival y es un hallazgo típico de los niños con leucemia mieloide aguda. Este niño también tiene hiperplasia gingival y, como les digo, es propio de la leucemia mieloide. Se debe a que esos blastos infiltran las encías y por eso se ven como aumentadas de tamaño. Además quedan muy frágiles y sangran con mucha facilidad. Veamos entonces otro caso. Este niño tiene unos síntomas respiratorios, le tomaron una radiografía, tenía fiebre, tenía sangrados, y además estaba pálido, le tomaron una radiografía porque tenía algunos síntomas respiratorios y aquí vemos esta gran silueta cardíaca, vemos una masa ocupando el mediastino, lo que nos habla de en este caso lo que se demostró fue una leucemia linfoblástica aguda. Fue otro de los posibles cuadros clínicos que nos podemos encontrar en estos pacientes, crecimiento de adenopatías mediastinales que crecen, ganglios que crecen en el mediastino de manera gigante y nos dan lugar a estas imágenes en la radiografía de tórax. Este nodulito son blastos que están produciendo esta bolita en la piel, nódulos subcutáneos por leucemia. Y entonces, como les contaba, el diagnóstico se hace por aspirada médula ósea. Aquí vamos a tomar casi siempre el hueso en el que vamos a tomar la muestra de sangre, es el sacro, perdón, en la cresta ilíaca. Vamos a tomar una muestra de sangre, miren que con esta agujita vamos a tomar
una muestra de sangre de la médula ósea, y en la médula ósea del niño con leucemia vamos a ver estas celulitas moraditas que son los blastos, que están en una cantidad muy anormal. Pueden haber un poquitico, pero no tantas. En todo caso, este paciente tiene una leucemia, y aquí pues vemos cuando después de iniciar el tratamiento, la quimioterapia, desaparecen esos blastos. Entonces, en un paciente, para los que son clínicos, paciente con pancitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Si ese paciente además en sangre periférica tiene blastos, ese paciente tiene un caso probable de leucemia aguda. Si esos blastos son linfocitos, entonces hablemos de una leucemia linfoide aguda. Si esos blastos son mieloides, hablaremos de una leucemia mieloide aguda. Si el paciente tiene además organomegalias, crecimiento de hepatomegalia, esplenomegalia, anopatías, tendremos entonces una altísima posibilidad de una leucemia aguda. Pero el paciente con pancitopenia también puede no tener blastos. Algunos pacientes con pancitopenia no tienen blastos. Hay que destacar acá que no todos los pacientes con leucemia en los primeros hemogramas van a tener blastos. Hasta un 10%, 16% de los pacientes con pancitopenia no tienen blastos y pueden ser leucemia. Entonces, paciente con pancitopenia, así no tenga blastos, también hay que hacerle aspirada médula ósea. Si en el aspirado de médula ósea no se ven blastos en la médula ósea, entonces estaremos ante una anemia plástica, que es una incapacidad de la médula ósea. Otro caso posible que usted se puede encontrar es el paciente con trombocitopenia. El paciente con trombocitopenia como el que tuvimos en el primer caso que hablamos. Si usted se encuentra un paciente con trombocitopenia y ese paciente tiene blastos, la trombocitopenia con blastos no es dengue. Trombocitopenia con blastos es dengue, perdónenme. La trombocitopenia con blastos es leucemia hasta que se demuestre lo contrario. Se debe catalogar como un caso probable de leucemia. Si tiene además organomegalias, se aumenta la posibilidad. Si el paciente tiene trombocitopenia y no tiene blastos, la fiebre es menor de 3 días, el hematocrito está aumentado. Mire que la leucemia da anemia, mientras que el dengue antes da aumento del hematocrito. Si además tiene prueba de torniquete positivo, está deshidratado, fiebre de corta duración, hematocrito aumentado, torniquete positivo, ese paciente además está deshidratado, pues el diagnóstico probable será dengue. Entonces, miren, trombocitopenia sin blastos puede ser más bien dengue, y sobre todo si la fiebre es de corta duración. Si el paciente tiene trombocitopenia sin blastos, pero la fiebre es mayor de 7 días, además tiene dolores óseos, pérdida de peso, palidez, en este caso también debemos ser un poquito maliciosos y pensar que puede existir la posibilidad de una leucemia oculta. Otro escenario que nos podemos encontrar es el niño con una reacción leucemoide. La reacción leucemoide quiere decir que los leucocitos son más de 50.000. Si usted se encuentra ante un paciente con un hemograma con leucocitos más de 50.000 y blastos, debe catalogarlo como un caso probable de leucemia aguda pediátrica y debe llenar una ficha de vigilancia epidemiológica. En cambio, si el paciente tiene más de 50.000 leucocitos y no son blastos, usted debe buscar otra cosa. Si son muy poquiticos, 1 o 2, y en un hemograma ahí ya después dejaron de aparecer, o no tiene blastos en ese paciente, usted debe sospechar otras posibilidades. Una de las enfermedades que da muchos leucocitos sin blastos es la tosferina, y otras pueden ser algunas otras enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa. La clave está en que la leucemia tiene muchos blastos. O sea, estos 50.000, casi todos son blastos. En la leucemia casi todos serán blastos. Mientras que si son 1 o 2 y además desaparecen en el tiempo, pues podemos pensar en que de pronto sea más bien una enfermedad de tipo infeccioso. Todo paciente en el que el médico sospeche cáncer debe llenarse una ficha de vigilancia epidemiológica. ¿Para qué sirve este papel? A nosotros los médicos nos da pereza, sobre todo porque el tiempo no nos alcanza. La consulta, la actividad de nosotros nos miden el tiempo, nos miden la productividad, y cuando nos pasamos del tiempo, pues nos colgamos, se nos atrasa la consulta, etcétera. Pero si usted no llena este papelito, pues al paciente no le va a ir tan bien. Todo paciente con sospecha de cáncer se le debe diligenciar una ficha de vigilancia epidemiológica. La ficha de vigilancia epidemiológica va a la EPS, va a la Dirección Local de Salud, va al Instituto Nacional de Salud, y con este papel queda el paciente en una base de datos, con base en el cual el Instituto Nacional de Salud se va a encargar de estar llamando frecuentemente a la familia para preguntarle: señora, ¿en qué va? ¿Ya le hicieron el diagnóstico? ¿Ya le hicieron los estudios? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene pendiente? No, es que no he tenido pasajes para ir.
por medio del Instituto Nacional de Salud, se generan unas alertas que finalmente hacen que la EPS contribuya con la donación de pasajes para que la familia se pueda desplazar. Hay familias, ustedes pues no todos viven en la esquina del hospital, habrá niños que viven en Dave y Bamutata muy lejos, para los cuales pues familias que sí tienen con qué pagar un pasaje intermunicipal no tienen dos. La nueva normatividad incluye hasta pasajes para que estos niños vayan a la consulta. Entonces, por intermedio de esta alerta, a la familia nos van a estar preguntando qué dificultades ha tenido, qué retrasos ha tenido, cómo están fluyendo sus exámenes, si ha tenido algún problema en la oportunidad de las citas. O sea, se va a estar verificando en caliente cómo va el proceso de atención, cómo se están dando los controles, si está recibiendo los tratamientos y estudios a tiempo, y en caso de que no, se generan unas alertas y se le solicita a la empresa administradora de planes de beneficios, pues que le dé celeridad al trámite con estos pacientes. O sea, gracias a la ficha de vigilancia epidemiológica se está controlando el proceso para que los pacientes les vaya mejor y haya menos interrupciones y retrasos. Un segundo caso, vamos a proponer, entonces es un niño de 11 años, es una niña de 11 años previamente sana, la que le consulta porque le duele la rodilla, lleva 7 días de evolución con dolor en la región paraesternal, luego le estaba doliendo la muñeca izquierda, pero se le había quitado y empezó con dolor en las rodillas. El dolor de las rodillas ahora es persistente, le impide la marcha, asociado a fiebre y cefalea y no mejora con acetaminofén. Es muy normal que los niños tengan dolores de crecimiento, pero que el dolor se vuelva incapacitante, no es normal. Que ese dolor en las rodillas le produzca cojera, no es normal. El dolor del crecimiento se quita con el sueño, al otro día el niño amanece como si nada. En cambio, el dolor del cáncer no se quita ni con acetaminofén. Pues entonces esta niña con este dolor que es tan progresivo, que es tan persistente, que no mejora con acetaminofén, que no se quita con el sueño, entonces le pedimos un hemograma y en el hemograma vimos 8.810 leucocitos, un hemograma en términos generales muy aparentemente normal, pero encontramos de nuevo esta célula mágica. En un hemograma encontramos blastos. Esos blastos no tienen por qué estar ahí, entonces esta paciente se ganó una aspirada médula ósea y se le diagnosticó una leucemia linfoide aguda de células B. Entonces el dolor óseo en los niños es muy común. Es muy frecuente que los niños padezcan dolores de crecimiento. Típicamente los dolores de crecimiento son dolores al terminar el día, el niño ha jugado todo el día, al finalizar el día está cansado, le duelen los huesitos, pero no está cojo, no está tumbado en la cama, el niño se acuesta a dormir y al otro día amanece como nuevo, pueden pasar varios días sin que le duela, y de pronto la mamá le hace también que el dolor se le quitó. Ese es el dolor del crecimiento, que es usual de los niños, pero si ese dolor no desaparece, sino que es un dolor progresivo, continuo, que lleva ya varios días, que no se le ha quitado, que no mejora con acetaminofén, que de pronto hasta lo tiene cojo, ojo con ese dolor que no es normal, ese niño merita estudios adicionales, mínimo un hemoleucograma. El dolor del cáncer se produce porque todas estas células se están multiplicando dentro de la médula ósea y finalmente producen distensión del órgano sensitivo de los huesos, que es el periósteo, que es un forrito alrededor de los huesitos. Cuando se distiende el periósteo, pues duele. Entonces, obviamente está distendido por esa multiplicación incontrolada de células en el interior de un compartimiento cerrado. Otra de las posibilidades que nos podemos encontrar, este niño con este crecimiento de una masa en un huesito, este es de un solo ladito y de un crecimiento rápido, progresivo, con pérdida funcional. En este caso debemos sospechar tumores óseos. Los tumores óseos suelen afectar un solo lado, pueden producir signos de inflamación, la mayoría son en las extremidades y sí son de menos pronóstico que las leucemias en los niños. A este niño, por ejemplo, se le tomó una radiografía donde vemos una imagen, esta es una masa, esto no tiene por qué estar acá, vemos cómo está aumentado de tamaño los tejidos y vemos como unas lesiones, unas más blanquitas, otras más negritas, con algunas lesiones osteolíticas. Esto es un osteosarcoma, miren cómo está en la rodillita, miren cómo levanta el periósteo, observen cómo es una masa como apolillada, que con áreas radiolúcidas, lo que nos llamamos como nosotros lesiones osteolíticas, y miren cómo se levanta el periósteo, aquí se ve como más clarito. Eso es sugestivo de un osteosarcoma y se ganó su biopsia. Hay otro tipo de tumores óseos que son los sarcomas de Ewing, en este caso vamos a ver una masa y vemos aquí que es una lesión como en capitas, como si fuera una capita de distintas capas de una cebollita. La sospecha diagnóstica en este caso, miren la masa acá, este bultico blanquito, grisecito,
Y aquí las capitas de cebolla, este es un sarcoma tipo IRWI. La manifestación inicial fue una masa en una extremidad de crecimiento rápido, muy dolorosa y con pérdida funcional. Otra de los síntomas que nos debe hacer sospechar la posibilidad de cáncer es la presencia de fiebre inexplicada que dura más de una semana. Es normal que los niños sufran enfermedades que producen fiebre. Lo que no es normal es que la fiebre les dure más de una semana. En el niño que la fiebre dura más de una semana, pues se deben iniciar exploraciones para buscar otras posibles causas. Síntomas compatibles con que nos deben alertar también la posibilidad de cáncer en los niños están los sangrados y moretones en la nariz o en las encías. Niño que estaba bien y de un momento a otro empieza a tener sangrado por la nariz, sangrado por las encías. Eso no es normal, amerita estudios complementarios. Hemos hablado ya del crecimiento de los ganglios y hablemos entonces, expongamos acá otro caso. Me parece que puede enseñarnos cosas importantes. Una niña de 12 años inició síntomas el 13 de enero del año 2015, fiebre, gripa y ganglios en el cuello. La primera consulta fue el 1 de febrero del año 2015 al médico general, el cual le formula unos antibióticos, pero la paciente no mejoría. Tenía unos ganglecitos y fiebre, y el médico dijo, pues la causa más probable de esto es que sea por una infeccióncita, le mandó el antibiótico y no mejoró. Yo creo que muchos médicos hubieran actuado igual. Lo que no es normal es que esas bolitas persistieran. Se hospitaliza en un segundo nivel en febrero del 2015 porque las adenopatías siguen creciendo. Se remite a un tercer nivel y allá le hacen un hemograma, en el cual encontraron 65.000 leucocitos. Muy anormal. En ese momento no veían supuestamente blastos, pero ese niño con esos ganglios y con 65.000 leucocitos, la primera posibilidad es una leucemia. Miren, este fue el 13 de febrero. Para el 15 de febrero ya tiene 71.823. Miren, entonces, cómo estas células se proliferan, se multiplican de forma logarítmica, exponencial. Miren cómo en solo 2 días pasamos de 65.000 a 71.000 leucocitos. Y el 16 de febrero, un día después, llevamos 65.000, 71.000, 84.920. Y si van pasando más días, más leucocitos. Eso es una reacción leucemoide y se produce por la multiplicación de esos blastos, de esas células oncológicas. Miren cómo tiene 71.000 leucocitos, pero la mayoría de sus leucocitos son blastos. Entonces no son células glóbulos blancos normales, funcionales, que nos defiendan de la defensa, sino que son células tumorales. Al paciente se le hizo un aspirado de médula ósea. Yo quería destacar entonces con esto la rápida progresión de la enfermedad sin tratamiento, lo rápido que se multiplican estos blastos, estas células oncológicas, cómo rápidamente se ven cambios, y es por esto que hablamos de que la leucemia en los niños es una enfermedad aguda por la rápida evolución. Se le hizo el aspirado de la médula ósea, se reportó y se inició el tratamiento muy rapidito. Veíamos unas adenopatías, unos ganglios cervicales de 5 centímetros. Es normal que los niños tengan ganglios, máximo 2 centímetros, pero 5 centímetros nunca deben ser. Eran unas masas indoloras adheridas a planos profundos en la región del esternocleidomastoideo bilateral y en la región de la supraclavícula. El hígado estaba a 10 centímetros debajo del reborde costal, tampoco tenía por qué tener esplenomegalia ni hepatomegalia. El paciente tenía entonces ganglios, leucocitos aumentados, y hepato y esplenomegalia. En la radiografía se observó un ensanchamiento mediastinal, entonces se diligenció su ficha de vigilancia epidemiológica. Esta es la masa. Es muy normal que los niños tengan gangliecitos con la gripa, con la otitis, pero este ganglio retroauricular de este tamaño, 5 centímetros, esto no le duele, esto es, a la palpación cuando uno lo toca es como tocarse los nudillos, una masa dura, indolora, no adherida a planos profundos, no es móvil y tiene sobre todo rápido crecimiento. En este caso se debe sospechar que sea de origen tumoral. Miren aquí otra bola en el otro lado, una adenopatía. Y además, primero es anormal por el tamaño y segundo es anormal por la localización. El niño es normal que tengan gangliecitos acá en esta parte del cuello, en el triángulo yugulodigástrico, pero ya supraclaviculares o en la parte posterior, eso no es normal. Entonces yo como diferencio las adenopatías buenas de las malas. Yo les puedo decir en resumen que las adenopatías malas, las que nos hacen sospechar cáncer, son aquellas mayores de 2,5 centímetros. Aquí hay un error, perdón. Discúlpenme el error de tipografía. Si la adenopatía tiene más de 2,5 centímetros, si no mejora o está creciendo luego de 4 semanas, o sea, los pacientes pueden tener adenopatías, pero si duran más de 4 semanas o están creciendo de forma progresiva, eso es absolutamente anormal.
Las adenopatías del cáncer suelen ocupar cualquier lugar. Las adenopatías infecciosas suelen ser casi siempre, casi todas las infecciones son en la vía respiratoria superior, entonces se suelen localizar en la parte anterior del cuello, las normales. Pero las adenopatías del cáncer pueden ubicarse en cualquier lugar, en la parte posterior de la cabeza, retroauriculares, aquí en esta región del esternocleidomastoideo, en el mediastino, en el abdomen, en la parte posterior del abdomen, en la zona inguinal, en las axilas, esas localizaciones, en la epitróclea, detrás del codo de los niños, eso no es normal. Pues al lado del codo de los niños, definitivamente esas localizaciones anormales, inusuales, nos hacen sospechar la posibilidad de cáncer. Las adenopatías de cáncer, además, usted le busca al paciente y no le encuentra una infección por ningún lado. Tiene una adenopatía grande, de crecimiento rápido y no tiene infección. Sospeche que puede ser de pronto la posibilidad de cáncer. Las adenopatías del cáncer son duras y es porque son todas esas células, esos blastos ahí multiplicándose, se ponen duros como si fueran tocar los nudillos, se adhieren a planos profundos porque atraviesan la cápsula que normalmente cubre el gangliecito, pueden ser unilaterales. Entonces, pero yo diría, los puntos principales es que si una adenopatía está creciendo rápidamente, tiene más de 2,5 centímetros, no ha desaparecido en cuatro semanas, este paciente se necesita hacer estudios adicionales. Mínimo, un hemograma. Algunos hablan de la utilidad de la ecografía, a mí me parece controversial. Normalmente cuando uno manda ecografía le dicen, sí, hay adenopatías, pero si en esas adenopatías nos dice, uy, tiene calcificaciones, ojo que puede ser cáncer. Desafortunadamente la mayoría de ecografistas no están muy familiarizados con esto, entonces yo diría, el paciente que tiene una adenopatía de más de 2,5 centímetros, que tiene más de un mes y está creciendo, lo que necesita es una biopsia. Y para eso se debe remitir entonces al cirujano infantil para que él le realice su biopsiacita. Otro de los síntomas del cáncer en los niños sería el cansancio fácil, la palidez de las mucosas, una anemia de inicio reciente, un niño que venía bien, que se alimenta bien, que de un momento a otro empezó a parecer pálido, eso no es normal, se le tomaría un hemograma. Pérdida de peso no es muy común en los niños, recuerden que es una enfermedad aguda, lo que más puede uno ver es que se estanca el crecimiento. Veamos aquí otro casito. Este es otro paciente de 12 años con una historia de 2 meses de inapetencia, náuseas y 2 meses vomitando. Desde hacía 2 semanas tenía dolor de cabeza intenso que no cedía con analgésicos comunes y dijo, no, pues este dolor tan fuerte de hace 2 semanas, le doy acetaminofén y no mejora, vamos a consultar. Consultan varias veces por urgencias donde realizaron manejo con analgésicos, le ponían dipironita, pero hace 6 días está con compromiso neurológico, ya tiene disminución de la visión, ataxia, afectación del estado de conciencia, se ve dormida, se pasa la mayor parte del tiempo dormida, era una niña que era muy activa y ahora está muy dormilona, no ve bien, se va para los lados cuando camina, haga de cuenta que se hubiera tomado unos traguitos y cuando camina se va para los lados, ataxia, tiene afectación del estado de conciencia, pasa muy dormida, se remite a un tercer nivel, en el tercer nivel le hicieron un TAC de cráneo, en la cual se ve un tumor de fosa posterior con desplazamiento del tallo cerebral. Se decide llevar la cirugía, el neurocirujano dice no hay que operarlo urgente, pero estando en la sala de espera, presentó un episodio súbito de alteración de los signos vitales, hipotensión, bradicardia y pues perdió el tallo cerebral. El neurocirujano muy aburrido empezó a hablar con la mamá y encontró que los síntomas estaban hace 5 años, la paciente tenía dolor de cabeza permanente, alucinaciones, cambios de comportamiento. Ya hace 4 años esa cefalea estaba cada rato, dormía con cabecera elevada, mantenía vomitando, no es normal. Pues es muy común que un niño tenga migraña. La migraña es uno de los diagnósticos posibles de los niños con dolor de cabeza y de hecho es el más común de todos. Pero que esté vomitando a toda hora, que esté perdiendo peso, que se pase más dormida de la cuenta, que camine y se vaya para los lados, eso no es normal. Otro caso. Entonces, en este caso hablamos de un tumor cerebral. En este otro caso tenemos un paciente de 11 años que consulta por urgencias, por cefalea, un dolor de cabeza muy intenso, además tiene dolor epigástrico y muchas náuseas. Le hacen un examen físico que está normal y le hacen, el médico considera un diagnóstico de migraña, pues al fin y al cabo la causa más común de cefalea en los niños es la migraña y él dice, no, pues y el tratamiento de elección de la migraña es el ibuprofeno en los niños. Entonces dijo, migraña, le mando su ibuprofeno. Pero vuelve y consulta 11 días después, persisten los síntomas, eso no está tan bueno. Persisten las náuseas y está vomitando mucho. 11 días con dolor de cabeza y está vomitando, eso no es como muy normal.
está con mucho malestar general, la cefalea es muy intensa, vuelven y le diagnostican cefalea, consulto por dolor de cabeza y le diagnostico dolor de cabeza, le aplico un analgésico y un medicamento para el vómito. Regresa al día siguiente a las 10 de la mañana por el servicio de urgencias, le duele la cabeza, tiene vómito, dicen que no se ha tomado el tratamiento formulado. En el momento relata, entonces el médico dice, no, es que no se mejoraba, es porque no le están dando el tratamiento. En el momento dice cefalea frontal, náuseas, 2 episodios de vómito, no tiene fiebre, no tiene síntomas neurológicos, dice el médico, y le diagnostica una crisis migrañosa y le ordena dipirona y metoclopramida. Miren una cosa aquí en el contraste, el médico dice que el examen neurológico es normal. Sin embargo, nos vamos para la nota de la enfermera y la enfermera nos dice, el papá no se lo quiere llevar para la casa porque persiste con cefalea y no se levanta. Sí será normal, tenga dolor de cabeza y no se quiera ni parar de la cama. Le dieron algo de liquiditos, una guapanelita y toleró la vía oral, pero comió acostada porque no, si se paraba no era capaz. Estaba somnolienta y miren este dato, la auxiliar en su nota, la auxiliar de enfermería describe que caminaba y se iba para los lados como si hubiera tomado licor. Marcha tambaleante, se va para los lados, a eso lo llamamos ataxia, cefalea y ataxia anormal. Ese paciente tiene un diagnóstico de tumor cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Se remitió a un tercer nivel, en tercer nivel dicen, el pediatra tiene una cefalea de 2 meses de evolución y vómito, la han manejado con analgésicos, la remiten porque ha aumentado la intensidad del dolor de cabeza, ha tenido 5 episodios de vómito, ataxia, se va para los lados, astenia, no quiere comer bien, adinamia, está como con pérdida de fuerzas, dormilona, y cuando camina, lateropulsión, cuando camina se va para los lados, eso no es normal. Le tomaron una tomografía de cráneo y observaba una lesión en el cerebelo que era un tumor. Desafortunadamente se le inició tratamiento, pero el paciente presentó un sangrado en el tumor, de lo cual se murió. Veamos otro casito. Niño de 3 años con una cefalea leve, pulsátil, vespertina, algunas veces le produce vómito, no lo despierta por la noche, no limita su actividad, cede con el sueño. Es una cefalea que aparentemente era como muy leve, como muy clásica, como muy de migraña. Sin embargo, al examen físico encontramos que está caminando de forma normal. Todo niño con cefalea hay que ponerlo a caminar. ¿Qué observamos? La talla, los signos vitales estaban normales, pero en el fondo de ojo el médico encontró esta lesión. Esto debería verse muy nítido. Yo no sé si logran ver con la flechita. Debería verse muy nítido. Aquí se ve borroso los bordes de este disco óptico. Eso se llama papiledema y miren cómo la historia clínica sugería una cefalea leve, pero el fondo de ojo nos dio la clave. Este fondo de ojo nos muestra papiledema, eso es absolutamente anormal, nos indica la posibilidad de hipertensión intracraneana. Al paciente lo pusimos a caminar y ¿qué se observaba? Aumento en la base de sustentación y no era capaz de coordinar los movimientos de forma adecuada. Esto, aumento en la base de sustentación, o sea, no era capaz de caminar así, sino que tenía que caminar con los pies más abierticos para poder mantener el equilibrio, nos indica que puede haber una lesión en la parte de atrás del cerebro, una lesión cerebelosa, una masa cerebelosa. Papiledema. Entonces miren cómo la historia clínica no nos ayudaba mucho, pero el examen físico nos dio la clave. Aquí hay una masa, aquí hay algo muy anormal. Efectivamente, en estos 3 pacientes que acabamos de ver, vamos a tener lesiones más o menos parecidas. Un tumor ubicado en la parte posterior del cerebro, tumor cerebral. La inmensa mayoría, 70-80% de los tumores cerebrales en los niños, están ubicados en la parte posterior del cerebro, en el cerebelo, en la fosa posterior. Entonces vamos organizando las ideas. El cáncer más común de los niños es la leucemia, ya vimos algunos casos, cómo se diagnostica y cómo es la evolución. El segundo tipo de cáncer más común en los niños son los tumores cerebrales y los tumores cerebrales en los niños, la inmensa mayoría de las veces se localizan en la fosa posterior. Los síntomas de afectación de la fosa posterior son problemas de coordinación, somnolencia, aumento de la presión en la cabeza por hidrocefalia. Miren aquí cómo se ven los ventrículos dilatados, esto debería estar chiquitico, pero está dilatados por hidrocefalia porque el tumor está afectando la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a tener síntomas de hipertensión intracraneana y síntomas cerebelosos. Síntomas cerebelosos, aumento de la base de sustentación, tiene que abrir más las piernas para mantener el equilibrio, cuando camina se va para los lados, mucho vómito, pueden tener alteraciones en la coordinación. Yo le digo, toque este dedito y lo toca para otro lado, eso se llama dismetría.
disdiacocinesia no son capaces de hacer este movimiento, sino que se pierden. Son síntomas cerebelosos. Entonces, todo paciente con cefalea, todo niño con cefalea, hay que hacer un examen de la marcha y hay que hacer un examen del cerebelo muy juicioso, revisar muy bien con el examen físico cómo están funcionando ese cerebelo. Otra cosa que pueden manifestar estos niños es siempre pedirles que muevan los ojitos, síganme el dedo con la mirada, arriba y para abajo, la incapacidad de hacer el seguimiento por parálisis de alguno de los nervios que mueven los ojitos nos debe hacer también sospechar la posibilidad de un tumor cerebral. El hecho de que el niño tenga estrabismo, la mirada como entre comillas como visquitos, que el niño esté haciendo visquitos y el niño no tenía viscos y ahora está haciendo viscos, una incapacidad de mantener la mirada conjugada, ya no es capaz de mantenerla conjugada, un ojo va para un lado y otro para otro, y un ojo mira para un lado y el otro para otro, y eso es de inicio reciente, ese estrabismo de inicio reciente también nos debe hacer sospechar la posibilidad de una afectación de un par craneal por cáncer. Entonces vemos como los pilares del diagnóstico son síntomas de hipertensión intracraneana, cefalea, vómito, hipertensión, somnolencia. Síntomas de afectación del cerebelo, marcha tambaleante, camina y se va para los lados, incapacidad de coordinar movimientos finos, la somnolencia también que les hablaba, y afectación de pares craneales. Entonces es inexcusable en todo paciente que a un paciente con dolor de cabeza no se le haga un examen neurológico completo, porque ahí casi siempre es donde está la clave. Entonces, cefalea, afectación de cerebelo, de pares craneales, hipertensión intracraneana, sospeche tumor de fosa posterior. Yo les hablaba, los niños con tumores de fosa posterior pueden tener tropiezos o caídas frecuentes. Es muy normal que los niños, muy común que los niños tengan migraña. La migraña se da en dolor de cabeza muy fuerte, se quita, dolor de cabeza fuerte, se quita, dolor de cabeza fuerte, se quita. Hay periodos libres de síntomas. La cefalea tensional también le da a los niños, cefaleas de más duración, pero son más leves, pero duran más días que la migraña. Pero un dolor de cabeza que cada vez es mayor, cada vez es mayor, cada vez es mayor. Ese dolor de cabeza nos debe hacer sospechar la posibilidad de una lesión intracraneana, de un tumor cerebral. Un niño puede tener migraña y eventualmente el dolor de cabeza cambiar. El hecho de que tenga migraña no excluye que en un futuro le pueda dar un tumor. Siempre hay que examinar a esos niños. Si hay un cambio en el tipo de dolor de cabeza, si ese dolor se va empeorando, si cada vez va siendo peor, si ya no mejora con los tratamientos, hay que buscar la causa. La presencia en el examen físico de papiledema, esto debe ser nítido, la diferenciación entre esta parte rosadita y esta amarillita. Si aquí se ve borroso, hablamos de un papiledema. Papiledema siempre es patológico, nos puede hacer sospechar la posibilidad de un tumor cerebral. 90% de los tumores cerebrales en pediatría ocupan la fosa posterior. Como ya les hablaba, producen síntomas de hipertensión intracraneana, síntomas de cerebelo y síntomas de afectación de pares craneales, sobre todo estrabismo de inicio reciente o incapacidad de seguir el dedo por afectación de los nervios oculomotores. Todo niño que tenga dolor de cabeza y cualquiera de estos síntomas se gana una tomografía de cráneo. Cefalea y papiledema. Cefalea y aumento del perímetro cefálico. Cefalea y síntomas cerebelosos como ataxia, se va para los lados al estar paradito, nistagmus, cefalea y déficit neurológico focal, cefalea y convulsiones. Cefalea, el niño venía bien, pero ahora tiene un cambio del humor, del estado mental y de conciencia. Cefalea que despierta al niño, era la mejor del colegio, ahora se pasa a dormir en clase, eso no es normal. El niño, la cefalea lo despierta por las noches, el dolor de cabeza no lo deja dormir. Tiene un dolor de cabeza distinto. Sufría dolor de cabeza, pero ahora el dolor de cabeza es distinto, doctor, este le duele más, no se mejora con el acetaminofén, lo despierta de noche, es el peor dolor de cabeza de su vida, se ha empeorado mucho el dolor, cambio en el tipo de dolor, empeoramiento de una cefalea previa. Nosotros hablamos que el paciente que tenga dolor de cabeza y estos síntomas lo vamos a clasificar como con banderas rojas, y las banderas rojas son una manera de alertarlo a usted, decir que cualquier paciente que tenga estos síntomas y dolor de cabeza se le debe realizar una tomografía, una imagen cerebral inmediatamente como urgente. Abdomen que crece rápidamente, este paciente tiene hepatoesplenomegalia, una de las posibilidades es que tenga a descartar esa enfermedad oncológica. Las masas abdominales en pediatría son muy comunes, la inmensa mayoría son crecimiento de los órganos, cuando simplemente hepatoesplenomegalia. Cuando usted ve a un niño con abdomen prominente, piense que la inmensa mayoría de las veces, el 60%, va a ser por crecimiento de hígado o vaso.
Cuando son oncológicas, la mayoría están ubicados, los tumores abdominales en niños, la mayoría están ubicados en el riñón. La mayoría son de origen renal. La mitad son, cuando son tumorales, la mayoría son de origen renal. 20% de las masas abdominales son malignas. Muchas de estas se detectan de forma incidental. El niño está bien, el ex médico lo está revisando, le encontró una masa que no tenía por qué tener y ahí lo empezó a estudiar. Algunas masas oncológicas en los niños son asintomáticas. Los síntomas y las manifestaciones van a ser no tanto del tumor, sino de lo que el tumor, cuando el tumor crece, está comprimiendo algo. Si el tumor crece y compromete y aplasta la vía urinaria, vamos a tener síntomas de retención urinaria. Si aplasta el intestino, vamos a tener obstrucción intestinal. A veces podemos tener invaginaciones intestinales. Recuerde, no se me olvide decirles que en niños normales es totalmente sano, normal, encontrar el borde hepático y esplénico palpable. O sea, en los menores de 2 años se toca el vaso y el hígado, eso es lo normal, pero ya cuando el niño crece eso no debería tocarse. Dentro del diagnóstico diferencial, la causa número 1 de masa renal es la hidronefrosis. Algunos pueden ser tumor, pero la causa número 1 es hidronefrosis, es cuando se obstruye el drenaje del riñón. También podemos tener masas abdominales por fecalomas, materia fecal que se va deshidratando, se va impactando por estreñimiento. Los síntomas de los tumores abdominales dependen de la compresión de órganos vecinos. Algunos, entonces, bueno, el tipo de tumor depende de la edad. Cuando son más chiquitos es más probable que sea neuroblastoma, más grandecitos el WINS. Es un tumor renal que empieza a aparecer más entre más niños normalmente mayores de 2 añitos. Los linfomas son de niños más grandecitos. Muy bien. Este es otro casito, es un niño de 19 meses, se cayó jugando en la casa, la mamá le palpó una masa abdominal, el niño no tenía ningún síntoma, le palparon una masa en el abdomen, estaba asintomático, pero le vieron que estaba con anemia, no tenía blastos, es anemia normal, masa en el abdomen y 7 de hemoglobina, eso no es normal. Le pedimos unos exámenes complementarios, tenía un ácido úrico aumentado, una deshidrogenasa láctica muy aumentada, y en este caso se encontró un tumor de Wilms por crecimiento, por afectación renal del izquierdo. Entonces tenía una masa abdominal, que el niño no sentía nada, pero se la tocaron, tenía anemia, tenía ácido úrico aumentado, deshidrogenasa láctica, esto es un tumor de Wilms. Estamos terminando. Los niños, miren, normal, cuando usted ilumina con una lucecita los ojos de los niños, se ve como cuando uno toma una foto. La retina se ve roja y nos refleja la luz, eso es lo normal. Pero cuando al niño le toman la foto, usted lo ilumina con una luz y ve esta manchita blanquita, a esto lo llamamos leucocoria. La leucocoria, cuando es en un recién nacido, nos debe sospechar la posibilidad de una catarata congénita. Pero si es un niño no neonato y el niño venía con sus 2 ojitos rojitos y de un momento a otro uno se le puso así blanquito, la leucocoria, debemos sospechar la posibilidad de un tumor que se llama el retinoblastoma. El retinoblastoma también se puede sospechar en niños con estrabismo, mirada visquita de origen reciente. El niño venía normal, sus ojitos miraban siempre de manera conjugada adecuada, pero de un momento a otro el niño empieza a tener estrabismo de origen reciente. Ese estrabismo nos debe hacer sospechar la afectación de un par craneal o la posibilidad de un retinoblastoma. Un retinoblastoma es un tumor intraocular. Este niño vino porque tenía esta proptosis, tenía el ojo como crecidito, como con la sensación de que se está saliendo. Lo vimos como rojito, como inflamado, se le inició antibiótico y no mejoró. Celulitis periorbitaria que no mejora, descarte, de pronto tienes una masa intraocular que está creciendo, de pronto es un retinoblastoma. El retinoblastoma, si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, tiene muy buen pronóstico. Si nos demoramos, ya pues puede requerir enucleación e incluso puede afectar la sobrevida del paciente. Muy bien, entonces para aquel médico que no esté muy familiarizado con los síntomas del cáncer en los niños, pues entonces existe un pastelito. A usted se le olvidó esta charla. Usted le pareció muy enredada, se le olvidó. Usted no ve niños con mucha frecuencia, no los ve todos los días, nunca ha visto un niño con cáncer, vio algún signo que le pareció de peligro. ¿Cómo hace usted para saber, le presto atención, no le presto atención, me alarmo, no me alarmo, le hago más estudios? Una posibilidad es este salvavidas. El libro de IEPI, en la versión 2012, nos trae en su cuadro de procedimientos unos síntomas clave. Este es el resumen de todo lo que les acabo de decir ahí.
en esta charla. Entonces, la presencia de leucocoria, la palidez, los blastos, etcétera. Todo niño que tenga cualquiera de estos síntomas, usted debe pensar que tiene la posibilidad de cáncer, diligencia su ficha de vigilancia epidemiológica y remitir para estudios urgentes. Entonces, si se le están olvidando, puede consultar el cuadro de procedimientos de IEP y con eso lo vamos a tener más claridad de si el paciente amerita estudios complementarios. Bueno, entonces espero que esta metodología de pronto nos haya permitido apropiarnos un poquito más fácil de los conocimientos. Con casos clínicos es más fácil recordar cómo se enfoca el paciente, cómo se aborda, cómo se hace el ejercicio diagnóstico. Creo yo que quedaron claros cuáles son los síntomas de peligro y cómo debe más o menos hacerse el ejercicio diagnóstico para descartar la posibilidad de cáncer. Ese era el objetivo del día de hoy. Probablemente podemos ampliar el tema en la sesión presencial y bueno, les doy las gracias por participar en esta actividad.